Bien, muy buenas noches con todos. Me dan un minutito, por favor, para compartir las diapositivas, por favor. Ya, muchas gracias. Bien, muy buenas noches con todos. Ahora sí, estamos en una nueva sesión del diplomado en Derecho Penal, parte general, analizando puntos sustantivos, ¿no es cierto? En esa línea. Bien, uno de los tópicos principales, ¿no? Que habíamos, ¿no? Te indico, ya tocado es el tema de la acción. Pero ¿por qué lo pongo acción y omisión? Porque lo que nos encarga el dedo es omisión y los supuestos donde no podíamos imputarle a alguien. Pero pongo el tema de acción porque está estrechamente ligado. Hasta algunos autores le dicen que es indivisible, ¿no es cierto? En esa línea y en esa materia. A ver, a ver, dentro y recordando, ¿no? Para analizar este punto de acción y omisión, ¿no es cierto? Vemos nuestras famosas fórmulas, ¿no? De la teoría del delito. Y recordando también habíamos indicado que la teoría del delito nos ayuda, ¿no? A sistematizar argumentos, criterios, es una herramienta para analizar, permite esclarecer, ¿no? El estudio de la parte general, etcétera. Y ojo, por ejemplo, el profesor Felipe Villavicencio nos decía también sobre derecho penal, parte general, que es una herramienta para garantizar, ¿no es cierto?, que nos encontramos en un estadio de evitar atropellos por parte del ius puniendi, ¿no es cierto?, del Estado. Ahora, en esa línea, solo recordando, porque ya lo hemos tocado ¿no? En hace 4 módulos, respecto a la acción, ¿no es cierto? Aquí los elementos de la acción. Sobre este bloque, ¿no? Tenemos 3 puntos clave. 3 puntos clave. Uno de ellos será la manifestación de la voluntad, claramente, ¿no? Es un punto, creo yo, en esa clase habíamos llegado a un consenso, y sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos, incluso en los clausos universitarios había, digamos, una manifestación irónica, se decía, ¿no? ¿Qué pasaría si mañana los extraterrestres nos invaden y empiezan, ¿no? Digamos, a acabar con la vida de los niños, de las mujeres, de las personas en general, empiezan a destruir edificios, etcétera? Ahora, uno puede decir, pero un momento, hay daños a los bienes jurídicos. Y digamos, si en la clase se ha dicho, es más un principio, que el derecho penal protege bienes jurídicos, ya sea la vida, el patrimonio, la libertad, etcétera. Pero falta algo ahí. A ver, nuestro derecho penal, ¿no es cierto? El que conocemos está diseñado, ¿no? A ver, el derecho penal, ¿para qué se diseña? ¿No? Como un control social. Es decir, ¿no? ¿Qué sucedería si a la medianoche, decimos, ¿no? De la medianoche a las 6 de la mañana, el código penal o la ley penal va a quedar neutralizada? ¿Qué sucedería con la sociedad? No, es más, hay una película, no sé si creo que si la habrán visto, es muy buena, se recomiendo, se llama La Purga, y en La Purga nos cuenta un futuro distópico, ¿no? El escenario es Norteamérica, donde por producto de crisis, convulsiones sociales, etcétera, el gobierno norteamericano, obviamente en una ficción, dice de tal hora a tal hora, las personas pueden hacer lo que quieren. Es decir, pueden asesinar, robar, colocar explosivos, etcétera. Y cuando termina ese tiempo, todo vuelve a la normalidad. Entonces, esa película nos da a entender algo, ¿no? De que el derecho penal nos sirve como un control social. Es ello. Ahora, cuando se da el famoso control social, ¿a quién debe controlar? A la sociedad. ¿Y quién es la sociedad? Los seres humanos, ¿no? Somos seres gregarios, los que conformamos una masa social. Ahora, entonces, la acción tiene que ser humana. Ahora, acá viene otro detalle importante.
sobre el tema de la acción. La pregunta viene aquí. Este modelo de teoría del delito que estudia la acción, y el día de hoy vamos a ver la omisión y supuestos, digamos, de que no recurre a la imputación, la pregunta viene aquí, ¿no? En nuestro país y en gran parte del mundo también, ¿no? Existe la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ahora, por ejemplo, usted me puede decir, pero profesor, el derecho penal existe, ¿no? Como un control social, pero para neutralizar ciertos elementos, ciertas conductas, ¿no? Alguien, por ejemplo, quiere robar, quiere asesinar, quiere, digamos, colocar una bomba, etcétera, quiere hacer apología, etcétera. Ahora, pero la pregunta viene aquí, ¿no? Profesor, si usted me está diciendo respecto a acción, que es una acción humana, me podrían decir, no, pero yo por ahí he leído, he visto en noticias que el derecho penal también responsabiliza a las personas jurídicas, porque el modelo que estamos viendo aquí en acción es un modelo diseñado para las personas naturales, para Juan, para Pedro, para mi persona, para los directores de la institución, etcétera, personas naturales. Pero ¿cómo esa acción humana en esa teoría de delito, cómo podemos cambiar o qué podemos hacer para responsabilizar a una empresa? Un problema se genera, ¿no es cierto? Para ello, y aquí la doctrina ha jugado un rol fundamental, fundamental. Es más, ¿no? Cuando en la primera clase de acción estudiamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de causalismo natural. ¿Qué quiere decir esto, no? Según el gran Belling, el delito es todo movimiento corporal, ¿no es cierto? Todo lo que físicamente genera un cambio en el mundo, ¿no? Sobre el que, a ver, von Litz en Alemania también, causalismo valorativo, voluntariedad de la acción. Se toma el punto de que ha tenido esa voluntad para hacer algo. Finalismo, Belzel, también gran maestro Belzel, Alemania, nos dice, ¿no? Finalidad que persigue el autor. El finalismo es ello, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué quiere conseguir con esa acción? ¿Quiere que se robar, matar a alguien? Un finalismo. El funcionalismo del maestro Claude Roxin releva, acá un punto importante, ¿ah? Relevancia social, ¿no es cierto?, del comportamiento humano, voluntad de la acción, ¿no? Es algo que, ¿no? Y más adelante también, Gunther Jacobs, ¿no? En su funcionalismo, ¿no? Donde impera la norma. Y ese es un punto clave. A ver, cuando tomamos a Jacobs, ¿no es cierto? Y decimos, ¿no? El funcionalismo, desde la óptica de Gunther Jacobs en Alemania, nos dice, ¿no? La norma es la clave, un pilar, ¿no? Que no debe romperse. Ahora viene con detalle. Y ese es un punto para fundamentar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y se los digo porque es un bloque clave. A ver, por ejemplo, yo en la universidad me encuentro dictando de Derecho Penal y Empresa, ¿no es cierto? Y ahí, digamos, las primeras clases es cambiar un chip, ¿cierto? Porque, a ver, en derecho penal parte general, derecho especial, derecho procesal especial, derecho procesal penal, etcétera, tenemos este modelo de acción humana típica, antijurídica y culpable. Magnífico, ni debate. Pero como repito, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos para que el derecho penal atribuya responsabilidad a la empresa? Y uno puede decir, pero profesor, las empresas no tienen vida, las empresas no tienen voluntad, las empresas no persiguen algo. Ahora, digamos, antes de 2016, ¿no es cierto? Porque a partir del 2016 se empieza a normativizar ello, pero antes de 2016 había un debate, ¿no? El debate era lo siguiente. ¿Por qué la empresa no puede tener una atribución penal? No podemos imputarle responsabilidad penal. Es un debate fuerte, ¿no? Ahora, y hay una frase ahí, una frase, un latinismo, podemos decir, ¿no? Que es la famosa non societas delicere non potest, ¿no es cierto? Repito, societas delinquere no potest. Es decir, las empresas no pueden delinquir.
Y el debate terminaba, ¿no? Nos decían eso y ya. Pero a ver, ¿qué pasó en nuestro país? ¿Qué pasó en nuestro país? Imaginémonos, ¿no es cierto? Una organización criminal. La organización criminal secuestra, ¿no? Comete asesinato, sicariato, está metido en el tráfico de drogas, de psicotrópicos, etcétera, y es una empresa que recibe ingentes millones cada día. Supongamos que perdóneme, es una organización criminal que tiene en su caja más de 300 millones, ¿no es cierto? Ahora, esos 300 millones que tiene la empresa, no le sirve de nada tenerlo, perdón, esa organización criminal, esos 300 millones, no le sirve de nada, ¿no es cierto? Esconderlo bajo el colchón, ¿no? O enterrarlo, no tiene mucho sentido. ¿Y por qué no? Porque ¿qué pasaría si uno de esos malhechores va con dos mochilas y cada mochila tiene, por ejemplo, 5 millones de soles, va al banco? ¿Qué le diría el banquero? ¿Qué pasaría? El banquero obviamente llama a las autoridades por conducta sospechosa, ¿no? Y lo capturan y empieza el problema por desbalance. Entonces, qué es lo que hicieron esa organización criminal? Fundaron instituciones fachada, crearon hoteles, por ejemplo, ¿no? Restaurantes. ¿Y con qué objetivo? De lavar dinero. Ejemplo, crean un restaurante, ¿no es cierto? Crean un restaurante. Ahora, al tener ese restaurante, a ver, un segundito. Ahora sí. Al tener ese restaurante, ¿no es cierto? Ellos hacen lo siguiente. ¿Con qué objetivo lo hacen? De evitar que los detecten, ¿no es cierto? A ver, porque una de las características del lavado de activos es evitar que detecten algo. Ahora, ese restaurante, los mismos criminales se ponen los cargos. Uno se puede poner de gerente, otro se pone de administrador, otro se pone de secretaria, otro se pone de contadora, otro se pone de vigilante, otro se pone de personal de limpieza, etc. Ahora, ese restaurante, supongamos que por día vienen 50 personas, ¿no? Evidentemente le dan su boleta, comen. Ahora, ¿pero qué pasa en la noche en ese restaurante? Se encierran y empiezan a boletear. ¿Qué pasa? Ellos al Estado no le dicen la verdad. En realidad van 50 personas, pero ellos declaran que por día van 300 personas. Uf, bastante dinero, ¿no? Algo irreal. Entonces, ellos como fingen, como aparentan que en lugar de que vienen 50, vienen 300 o 400 por día, empiezan a boletear, a hacer boletas no por 50 personas, sino por 300, 400 personas. Y ese dinero obviamente es tributable y va al banco. Va al banco. Entonces, ¿qué pasa cada quincena y a fin de mes? El gerente, el contador, van al banco, dice, voy a cobrar mi sueldo, ¿no? El restaurante, 5 tenedores, me va a pagar 20.000 soles por mis servicios. El banco les pregunta, ¿de dónde sale eso? Ah, porque yo he trabajado para dar negocio. Entonces el banco le da 10.000, su sueldo, obviamente, ¿no? Y no solo eso, cuando tienen un buen historial crediticio o cuando tienen un sueldo, ¿no? Considerable, el banco les da préstamos. Es decir, cada quincena ya no solo pueden sacar sus 10.000 soles de sueldo, sino que pueden sacar 100.000, 300.000 soles. Y comenzó el tema, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa o qué pasaba antes del 2016 en nuestro país cuando esa persona era, a ver, perdón, qué pasaba cuando la fiscalía lograba, ¿no es cierto?, detectar ello? ¿Quién iba preso? ¿O a quién le caía la responsabilidad penal? Supongamos que al gerente. El gerente iba preso, pero a la empresa, como la empresa no tenía responsabilidad penal, porque repito, ¿qué entendemos por acción? Acción humana. Acción humana. Entonces se generaba un problema. ¿Y esto por qué se los menciono? Porque la empresa estaba acá, solo cambiaban de gerente. Por ejemplo, sacaban al gerente A, se va preso el gerente A, la organización criminal contrataba otro gerente, ponían al gerente B. El gerente B se iba preso, ponían al gerente C. Y es decir, las personas iban presas, pero el restaurante seguía funcionando. Es decir, el restaurante seguía lavando dinero y solo cambiaban, como fichas de ajedrez, a las personas. Y el restaurante obviamente seguía lavando dinero. Y con ese lavado de dinero, aparte, digamos, de corromper el sistema socioeconómico peruano, compraban armas, alquilaban departamentos para secuestrar a personas, compraban carros para secuestrar, lo usaban para coimear a ciertas autoridades y se generaba el problema.
Entonces, ¿qué solución se intentó dar? Porque con este modelo que tenemos aquí, el modelo clásico que se estudia en derecho penal parte general, no podríamos atribuirle responsabilidad penal a la persona jurídica. ¿Qué es lo que se tuvo que hacer? No sé si he escuchado de la OCDE, que es un organismo internacional, ¿no? El Perú quiso ingresar a la OCDE. Ahora, ¿quiso ingresar para qué? Para ampliarse, para expandirse económicamente, y no está mal. Pero, ¿qué les dijeron los de la OCDE? Un momentito, señores de Perú, nos dijeron. Un momentito. Pasa algo aquí. ¿Cuál era el problema? Que esa organización criminal que tenía su restaurante le iba tan bien que puso restaurantes por todo el Perú. Es decir, el Perú le quedó chico. Y esa organización criminal decidió extenderse a otros países. Supongamos que decidió extenderse a Francia. Y como decidió extenderse a Francia, ¿qué hicieron? A ver, como es una organización criminal, tienen que actuar por malos pasos, ¿no? Para no ser detectados. Ellos decidieron, esa organización criminal que funciona en Perú, quiso abrir un restaurante en Francia. ¿Y cuál fue el problema ahí? Que ellos decidieron, se llama el cohecho internacional, es decir, la coima que le llamamos coloquialmente, ¿no? Pero en el término de derecho penal se llama el cohecho. Ahora, ellos empezaron a corromper a tales autoridades de Francia. ¿Y para qué? Para que esas autoridades, esos funcionarios públicos, les permitieran abrir su restaurante. Y no solo ello, ¿ah? Sino que les dieron ventajas. Ese restaurante peruano usado para lavar dinero que se quiso o que se abrió en Francia, normalmente tardaba unos 7 meses con todo el papeleo de consolidarlo en Francia. Pero ¿qué pasó? En ese mismo momento, otros empresarios de la gastronomía, por ejemplo, o hoteleros, ¿no? Quisieron abrir restaurantes, pero ellos sí lo hacían por la vía formal, ¿no? Supongamos Gastón Acurio quiere abrir su restaurante en Francia. Es decir, esa organización criminal tenía ventaja porque lo hacía en menor tiempo. En cambio, las personas como Gastón, las personas honradas que hacían, digamos, actividades correctas, su restaurante lo abrieron, se demoraron más. ¿Y eso qué afecta? A la libre competencia. Entonces, ¿qué dijo el mundo? No, Perú. Si quieres unirte a la OCDE, tienes que cambiar tu legislación. Y a partir de ello, en el 2016, ¿no es cierto? Mediante un decreto, se atribuye una responsabilidad a la empresa, a la persona jurídica, ¿no? Ahora, ¿con qué fundamento lo hicieron? Uno es el fundamento de interés económico internacional, porque Perú quería expandirse. Otros fundamentos no es esto, que quede claro. Son fundamentos estrictamente pragmáticos, prácticos, como que, como la forma de evitar que se siga empleando esa empresa para lavar dinero, así se vayan los gerentes a la cárcel. ¿Qué otra forma, otro argumento decían, no? En el derecho administrativo sí puede responsabilidad a la persona jurídica. ¿Por qué no el derecho penal? También fue un argumento. Otro argumento fue para parar el crimen organizado. Temas estrictamente pragmáticos. Ahora, ¿cuál fue el fundamento doctrinario? Doctrinario, clave. El tema de la norma, ¿no? El funcionalismo. Que como ya hay una norma que responsabiliza penalmente a la persona jurídica, el que rompe esa norma va a ser pasible de sanción. Otro fundamento. Ahora bien, esos modelos de la responsabilidad penal de la persona jurídica distan del modelo clásico que estudiamos, ¿no? En parte general. Es más, en la universidad, cuando se dicta derecho penal parte general, es importante hacer un hincapié. Una cosa es la teoría del delito clásica, que es muy valiosa, obviamente, pero otra muy distinta es el fundamento para responsabilidad penalmente una función jurídica. Y esto lo digo ¿por qué? Porque puede surgir un problema en el futuro, ¿no? En un examen. Uno puede decir, a mí me han dicho que la teoría del delito es acción típica antijurídica y culpable. Ya está bien. También me han dicho que es acción humana. Ya está bien. Pero si es acción humana, ¿cómo responsabilizamos a la persona jurídica? Problema. Entonces, hay unos fundamentos de la OCDE, los fundamentos pragmáticos para luchar contra el crimen y también emplear el tema de Jacobs, ¿no? Del funcionalismo, de la norma, ¿no? Como hay una norma, no se debe violentar esa norma. Bien, entonces, estando en el terreno clásico, ¿no? De la responsabilidad a la persona natural, en este caso ya, porque es acción humana lo que nos compete el día de hoy, son estos tres elementos, ¿no? Manifestación de la voluntad, ¿no es cierto?
¿no? Porque existe un elemento ahí, ¿no? De que la persona pueda accionar ello. El resultado, si entendemos, porque estamos dentro de un terreno del bien jurídico. Y tres, la relación de causalidad de manifestación de la voluntad del resultado. Es decir, un nexo, ¿no es cierto? Una relación de causa, es decir, a ver, ¿cuál es la causa? Nos preguntan en la vida real, ¿no? La causa es el motivo generado, ¿no es cierto? Y ese nexo, la manifestación de la voluntad y el resultado. Puntos clave para entender el elemento de acción dentro de este bloque y dentro de esta matriz, puntualmente, ¿no es cierto? A ver, esto aquí está. Sobre ello, y es algo que ya hemos hablado cuando solo tocamos conducta, hace 4 clases, hablamos ello, ¿no? Lo hago como un repaso, ¿no? Teoría causalista, teoría finalista y la teoría funcionalista de Roxin y Jacobs, ¿no? Recordando, la causalista nos decía, ¿no? Que la voluntad es la causa de la acción. Claro, aquí está, por ejemplo, ¿no? La causa de la acción. La finalista tiene que tener un fin, dice, ¿no? Por ejemplo, finalista, ¿no? Los finalistas, los defensores de esta doctrina dicen, ¿no? Exige ¿qué se pide aquí? El contenido de la voluntad, ¿no? Que es un fin de voluntad, ¿no? Y la teoría funcionalista es un comportamiento, pero con una cuestión social, ¿no? Relevancia social y voluntad de la acción. En la finalista de Belsel es la finalidad, ¿qué es lo que persigue la persona, ¿no? ¿Qué quiere? ¿No es cierto? Y aquí digamos, las primigenias, podemos decirlo, las primeras en este punto para dar explicación al delito, Belling, la causa natural, ¿no? Es decir, todo cambio por movimiento corpóreo. Pero acá había problemas, ¿no? ¿Qué pasaba cuando había tentativa, cosas así, ¿no? Voluntad de la acción, también, ¿no? Bien, ahora, uno cuando agarra la legislación, la jurisprudencia, ¿no? Dice, no, el delito es acción u omisión, dice ahí. El delito es acción u omisión. Es decir, que nosotros, ¿no es cierto? En una base, por ejemplo, ¿no? Que si cogemos la teoría volitiva del dolo de Roxin, ¿no? Podemos decir, ¿no? Delito es la conducta, perdón, en tema de tipicidad, cogiendo a Roxin, la teoría volitiva del dolo es conocimiento y voluntad. A ver, nosotros estamos manejando, ¿no es cierto? Y vemos a una persona ahí, ¿no? Vemos una persona. Y nosotros, de manera irresponsable, porque tal vez agarramos el celular y nos ponemos a chatear mientras manejamos, atropellamos a alguien. ¿Qué sucede, no? Otro ejemplo, en el caso de feminicidio. ¿Qué dice el código? El que mata a la mujer por su razón de ser. Hay obviamente un elemento cognoscitivo y un elemento volitivo. Se conoce lo que se hace, lo que se espera, y el elemento de la voluntad, el desplazamiento del ser humano. Ahora, volviendo al ejemplo del automóvil. Una persona está, digamos, en estado de ebriedad o agarrando su celular y atropella a alguien. A ver, planteen ese caso ustedes. Ustedes al lado del conductor irresponsable, ustedes se encuentran y ustedes logran apreciar todo ese escenario. Y el conductor irresponsable, el delincuente en ese sentido, ya se da la fuga y ven a una persona desangrándose. Ahora, ¿qué se hace en ese momento? ¿Qué dice la legislación peruana? ¿Qué dice la jurisprudencia? ¿Qué dice el marco? Ahí evidentemente ustedes tienen que prestar auxilio, porque si no se hace ello, estarían ante una omisión, que es el terreno del día de hoy. O, por ejemplo, en tema de funciones, ¿qué sucede si llega una persona, a ver, si una persona llega herida, esa persona, a ver, el mismo caso, ¿no? Llega herida por el accidente, ¿no? Totalmente, digamos, afectada. Y el médico en funciones no lo atiende. Omisión. Vemos que se están dando un asalto y una patrulla pasa por ahí y la patrulla verifica ello y no actúa. Omisión. Es decir, el derecho penal actúa tanto por el accionar directo, ¿no? O indirecto en el sentido volitivo, pero también por omitir un escenario, ¿no? Eso es el terreno que nos atañe el día de hoy. Ahora, ahora, sobre el tema de omisión, ¿no es cierto? Hay 2 clases de omisión, claramente, ¿no? 2 puntos, 2 enfoques y 2 establecimientos claros en esta materia.
Como pueden ver en la presente lámina, vemos ahí la omisión propia y la omisión impropia. A ver, a ver, cuando, por ejemplo, ¿no? Tocamos el tema, por ejemplo, ¿no? de la ley penal, ¿no es cierto? A ver, una ley, ¿no es cierto? En tipicidad, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Que el tipo penal, ¿no? Es una ley, es decir, una conducta, ¿no? Prohibitiva. Y un juicio de tipicidad era un comportamiento de una persona, ¿no? Por ejemplo, un caso X, si esas características se adecuaban al tipo penal. Ejemplo, un tema de feminicidio. Un esposo mata a su esposa porque la esposa no quería vestirse de alguna manera. Vemos que calza, ¿no? Con el tema de feminicidio en ese punto, en ese terreno y en esa materia. A ver, un segundito. Ya. Entonces, esa es la ley. Entonces, si estamos estableciendo que la ley puede regir algo, ojo, ¿y qué más es la ley? Algo ya determinado. Por eso se dice en tipicidad, ¿no? Que es algo que no se puede hacer, algo establecido, ¿no? En ese terreno. Es más, cuando se estudia las teorías de la pena, ¿no? Hay una teoría de la pena que es, digamos, la prevención general negativa. ¿Y qué era la prevención general negativa? Era el Estado saca leyes con el objetivo de que las personas, en base al miedo, desistan de hacer una determinada conducta. Ejemplo, es por decir, meter terror, como le llaman, ¿no? En la actualidad. Una persona, a ver, roba celulares. ¿Qué sucede si el día de mañana sale una ley donde dice, ¿no? Las personas que roban celulares van a tener pena de muerte? Sucede una aflicción fuerte y puede hacer que desista, ¿no? O por ejemplo, ¿qué sucede si las personas que trafican droga van a tener pena de muerte? A ver, por ejemplo, ¿no? En unos países de Asia pasa ello. El tráfico de drogas está, digamos, la sentencia es pena de muerte en el tráfico de drogas, ¿no? Incluso hubo un caso paradigmático de un compatriota nuestro, ¿no? Que se había visto inmerso, ¿no? En un proceso en un país de Asia por el tema de Burrier, tengo entendido, ¿no? Que es el transporte de droga, ¿no? Había pasado y había un debate fuerte, ¿no? Porque había sucedido en ese país, ¿no es cierto? A ver, un segundito, por favor, para cambiar de la... Me hago un minutito para cambiar de la... Aquí estamos, ¿no? Correcto. Entonces, sencillamente lo que podemos decir, ¿no? La omisión propia, repitiendo, ¿no es cierto? Es desobedecer, incumplir algo, infringir algo. Es decir, aquí en la omisión propia, ¿qué es lo que se castiga? Se pregunta, ¿no? Se castiga por la simple infracción de dicho mandato. ¿Qué mandato? El tema de la ley, podemos decir, ¿no? También otro punto importante, y esto lo podemos ver con el artículo 127, son delitos de mera actividad, ¿no es cierto? Y esto porque, a ver, vamos a revisar el código muy rápidamente. Punto importante. En omisión, en omisión propia. Ahora, pero teniendo en cuenta que la omisión, recalcando, es la ausencia de una acción esperada en la que el sujeto se encuentre en condiciones de poder cumplir dicho mandato. A ver, ¿qué sucede? A ver, volviendo al ejemplo del atropello, ¿no? Ustedes están ahí, pero al frente hay una persona que también está mirando, pero es una persona que está en discapacidad, en silla de ruedas, ¿no?
digamos, no se podría imputar también, ¿no? Un tema ahí. O, por ejemplo, ¿no? Una persona que es invidente y solo escucha el choque, también se tendría que analizar, ¿no es cierto?, ese caso. Por eso dice, en condiciones de cumplir un mandato. Bien, vamos al primero. Omisión propia. Omisión propia. A ver, primero vamos a ver qué nos dice el artículo 126 y 27 para ver, a ver, porque para que exista omisión propia tiene que cumplirse estos tres puntos importantes. ¿Ah? A ver, artículo 126. Omisión de socorro, exposición de peligro. Creo que el título lo dice todo, ¿no? Omisión de socorro. Omisión de socorro. Es decir, digamos, apoyar a alguien que esté en un estado crítico, ¿no? El que omite prestar socorro a una persona que ha herido o incapacitado o poniendo en peligro su vida o su salud, será reprimido con pena privativa de libertad. A ver, es clásico, ¿no? Una persona atropella a alguien y se da la fuga. ¿Qué más nos dice? 127. Omisión de auxilio o aviso a la autoridad. Es decir, no llamar a la policía. El que encuentra a un herido o a cualquier otra persona en estado grave, en inminente peligro, y omite prestarle auxilio inmediato, pudiendo hacerlo sin riesgo propio de un tercero, o se abstiene de dar aviso, claro, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, que se cumplen tres puntos importantes. Situación típica. El ejemplo, una persona ha sido atropellada, lamentablemente, ¿no? A ver, acá hay, digamos, una participación de su compañero Carlos. A ver, le agradezco bastante. A ver, voy a leer un minutito, ¿ya? A ver, digamos, es un planteamiento de su compañero Carlos, ¿no? A ver, ahora, primero es una respuesta con dos puntos, podría decirlo. A ver, la respuesta clave, a ver, esa persona tiene que sí o sí, la persona del ejemplo, obviamente, ¿no? Que está planteando su compañero Carlos. Sí o sí, si encuentra una persona herida, tiene que dar auxilio y aviso. Ojo, pero hay un condicional, ¿ah? Un condicional. No es solamente dar aviso por dar aviso. Dice aquí, pero sin, ¿no? Claro, prestar auxilio sin riesgo propio, dice, o de un tercero. Es decir, tenemos que prestar auxilio, pero si es que al prestar auxilio hay un riesgo hacia nosotros, se puede eximir, ¿no? Eximir. Supongamos, ¿no? Que hay una explosión y el gas sigue ahí, puede ser, ¿no? Digamos, pero miren, yo no actué porque, alguien podría plantearse, no actué porque si bien vi el accidentado, pero todavía las explosiones continuaban. Puede plantearse ello, ¿no? Entonces, eso, a ver. Entonces, ahora, y la persona, pero si es que está en sus capacidades para brindar soporte, para brindar auxilio, y no corre riesgo que al brindar auxilio le hace algo, ¿no? Tiene que accionar, dar socorro. Ahora, acá hay otro planteamiento de su compañero Carlos, dice, pero sufre maltrato de comisaría. A ver, eso de ahí, ¿no? El otro escenario que plantea ya es un tema ya de corrupción de funcionarios de una institución, ojo, una institución. ¿Por qué? Porque el funcionario público, si en base a su reglamento acciona mediante un cohecho, estamos en un terreno de corrupción de funcionarios. Y sobre el tema de maltrato, ya digamos hay jurisprudencia y normativa que toda persona que el Estado, ya sea un policía, un fiscal, etcétera, tiene que brindar un soporte adecuado con respeto. Si es que esa persona que ha apoyado, por ejemplo, una persona lo socorre y le lleva a la policía, ¿no? Ayúdeme, dice, ¿no? Y la policía lo maltrata, evidentemente eso va a inspectoría. ¿No es cierto? Ese policía, si depende de la gravedad, se puede ser expulsado por el tema de la coima, ¿no? A ver, argumentan. Ah, un punto importante acá. Supongamos, ¿y qué nos dice el código? Qué nos dice el código? A ver, si vemos una persona accidentada, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer ahí? ¿Qué recomiendan, digamos, los especialistas en medicina, ¿no? En traumatología, por ejemplo. No moverlo, dicen, no lo toque. Es más, piden que se deje un espacio para que pueda respirar, ¿no? Porque obviamente una persona de un accidente es más difícil de respirar. Y tiene que llamar automáticamente a una comisaría. El tema viene aquí. El tema viene aquí. ¿Qué sucede si ustedes están en la carretera, ¿no es cierto?
y no, digamos, supongamos que ustedes no tienen celular, ¿no? Su celular se ha apagado y ven a una persona en la carretera atropellada. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Ahí podría así considerarse cargarlo y llevarlo a su automóvil a una posta o alguna clínica más cercana o algún lugar de auxilio más cercano, ¿no es cierto? Para que sea el apoyo, ¿no? Es muy válido eso. Uh-huh. Pero digamos, en una ciudad, por ejemplo, lo que se tiene que hacer es llamar rápidamente a una ambulancia, a los bomberos, a la policía, algún otro mecanismo que nos dé el auxilio, o a una clínica, ¿no? Es más, ¿no? Por ejemplo, en situaciones de emergencia, una clínica no puede decir, no, no, no te quiero atender. ¡Ey, momento! ¿Ah? Tanto el Indecopi como otras instituciones ya han sancionado ello ya, en ese sentido. Bien, entonces, tiene que haber una situación típica, una ausencia de... Claro. Es decir, aquí, esta imputación propia se dice que se analiza por imputación objetiva y no subjetiva. ¿Por qué? Porque esta es algo que alguien no ha buscado. A ver, alguien no va a la calle pensando que hoy me voy a encontrar con una persona accidentada. Eso no ha buscado. ¿A quién sí podíamos atribuirle eso? Por ejemplo, a un bombero, a un policía, un, digamos, un especialista en salud, ¿no? Ellos, por ejemplo, van por las calles, cuando están de turno, obviamente, con la alerta de que algo malo puede pasar. O, por ejemplo, digamos, a un salvavidas. Ustedes cuando van a la playa ven un domo, ¿no? Como una torre. El salvavidas está con sus binoculares viendo qué sucede en el panorama, ¿no? A él sí, pero en omisión propia no. ¿Por qué? Porque acá no hay imputación subjetiva, porque es algo que la persona no ha buscado. Es una cuestión de sí brindar auxilio, pero en una situación, en un terreno que no ha buscado, ¿no? ¿Qué más piden aquí en omisión propia? Capacidad de realizar la acción determinada, es decir, que se encuentre sus cinco sentidos, ¿no? Por ejemplo, a una persona, digamos, con esquizofrenia, con paranoia, con algún desorden mental, o alguna persona con el influjo de alguna droga, no se le podría determinar ello, ¿no? O alguna persona, ¿no? Que, digamos, con una discapacidad, tampoco podríamos imputar esto, ¿no? Es decir, capacidad de realización, es decir, que una persona esté en la situación para poder brindar auxilio en ese momento. ¿Correcto? Omisión. Y acá no hay mayor detalle, ¿no? Donde surge el contexto de mayor complejidad, por decir, es en la omisión impropia. ¿Y esto por qué? Porque aquí entra ya una palabrita ya. La situación de garante. Importante, ¿ah? Situación de garante. Uh-huh. O también posición de garante, ¿no? A ver, aquí, digamos, la forma... repito. Tanto en la omisión impropia se deben cumplir estos elementos. Se deben cumplir estos elementos, ¿no? No debe faltar. Igual también en la omisión impropia se deben cumplir estos elementos. ¿No es cierto? No deben faltar. Ni uno de ellos, ojo. Ahora, respecto a la omisión impropia, ¿no? Ya viene otro tema y otro debate. Es más, ¿no? Aquí, digamos, el ejemplo de su compañero Carlos, yo lo pudiera invertir. ¿Qué sucede si ese policía no ha actuado? Se le aplica esto al policía. Se le aplica esto. La persona que va a la policía a brindar un socorro a alguien está actuando en la línea correcta. Pero si es que, como dice su compañero Carlos, ¿no? Recibe maltratos o no le hacen caso, ya estamos en ese terreno. ¿Por qué? Porque porque está incumpliendo sus funciones. Y ahora, ¿con qué fundamentamos ello en el campo del derecho penal? En el campo estrictamente del derecho penal. Aquí hay una palabrita, como repito, ¿no? Que es la posición de garante, ¿no? La situación de garante. Ahora, ¿y esto por qué, no? ¿Y esto por qué? A ver, aquí, por ejemplo, en España, el maestro, ¿no? Muñoz Conde, él indica lo siguiente, ¿no? En el 2002, claro, sobre el 2002, tengo entendido, ¿no? ¿Quién viene a ser el sujeto que tenga la posición de garante? ¿No? Dice, un sujeto tiene la posición de garante cuando tiene el deber jurídico específico de impedir el resultado. Voy a ponerlo acá. Deber jurídico específico de, perdonen, de impedir el resultado.
Repito, deber específico, deber jurídico específico de impedir el resultado. ¿No es cierto? Ahora, tendría que analizarse contexto por contexto, ¿no? Entonces, a ver, mientras en la omisión propia, ¿no? Era una persona X que salía, ¿no? Digamos, a su vida normal, cotidiana, ¿no? A su trabajo, etcétera, ¿no? Otra vez iba a una fiesta, ¿no? Pero se encontraba con un escenario, una persona herida, una persona que necesitaba socorro, etcétera. Pasa a ellos, ¿no? Pero aquí estamos en otro terreno, ¿ah? En otro terreno ya. Es donde una persona está en el deber, en la obligación, ¿no? Es más, en base también siguiendo la doctrina, esta posición de garante, que es el deber jurídico específico de una persona de impedir un resultado determinado, ¿no? Es un requisito clave, como vemos acá, esencial. Es decir, cuando se habla, cuando les indica, ¿no? El tipo omisivo impropio, lo primero que se tiene que tener claro es, cuando se estudia un caso, ¿no? ¿Quién tenía la posición de garante? ¿No? Y se empieza a buscar responsabilidades en base a ello, ¿no? A ver, entonces si queremos agregar algo más, siguiendo, ¿no? la lámina, ¿no? Podemos preguntarnos también, ¿no? ¿Quiénes tienen la posición de garante? Un punto importante. Por ejemplo, otro ejemplo es su compañero Carlos, ¿no? Cuando una persona en emergencia es llevada por una ambulancia, no la atienden rápido, pero, por ejemplo, ¿no? A ver, si una persona se ha accidentado por una ambulancia, ¿no? Digamos, ahora, detalle importante, ¿ah? El sistema médico tiene protocolos. La ambulancia, si bien cuenta con paramédicos, ¿no es cierto? Un paramédico, por ejemplo, es un especialista encargado para situaciones críticas, ¿no? El objetivo es llevarla con vida al hospital. Pero, digamos, a ver, ¿qué sucede si una clínica o un hospital no lo recibe? ¿Qué dice nuestra legislación? ¿No? Evidentemente se cae en una responsabilidad penal, ¿no? Es por eso, así sea privado el negocio y hay una situación. A ver, plantéense esto. Supongamos que una clínica, afuera de una clínica, ha habido un choque de buses. Hay 50 heridos. ¿Qué pasa ahí? Y la clínica está al costadito nomás. ¿Cuál sería lo más razonable ahí? Es más, lo legal ahí, que la clínica lo atienda de inmediato, ¿no? Salvaguardar el bien jurídico de la vida, la salud. Pero ¿qué pasa si la clínica no lo recibe? Evidentemente, ¿no? Plantea su compañero Carlos, ¿no? No, si es que le cierran las puertas, hay responsabilidad penal total a la clínica ahí. Total, ¿ah? A los funcionarios de ahí. Y ojo, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, otra salida llevarlo a otro lugar? Pero obviamente, ¿no? Creo yo, ¿no? Que el departamento legal, el director de un hospital, de una clínica, sabe por ley que tiene que atenderlos de inmediato, ¿no? Si no sabe, es pasible de sanción penal. Claramente está, ¿no? En ese punto. Bien. A ver, entonces, la pregunta viene aquí, ¿no? ¿Quiénes tienen la posición del garante aquí? Aquí, digamos, hay otro término, ¿no? Que tiene que existir el término de la especial vinculación con el bien jurídico protegido, ¿no? En ese sentido, pueden ser considerados garantes de la integridad de este bien jurídico, aunque no exista un precepto legal, contrato, ¿no? O actuar precedente concreto. Claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una persona que está cuidando en la playa no conoce a los bañistas, ¿no? No los conoce. Nosotros, por ejemplo, vamos a la playa y tampoco conocemos al salvavidas, ¿no? Pero el salvavidas, cumpliendo una función, es garante de evitar, ¿no? Que alguien, digamos, se ahogue. Ahora, puede pasar, pero ¿cuál es la función del salvavidas? Actuar de inmediato. Es por algo que el salvavidas está alerta. ¿Y qué sucede si un salvavidas, ¿no? Si una persona se ahoga, hacen las investigaciones y se determina que el salvavidas estaba ebrio y se quedó dormido? ¿Qué pasó? Totalmente responsabilidad porque tenía la posición de garante. ¿No es cierto? Ese punto importante, ¿ah? A ver, acá también otro bloque, ¿no? Ausencia de determinación, claro, ¿no? Y también, obviamente, acá se exige capacidad de realizar una determinada acción y capacidad de evitar el resultado, clarísimo, ¿no?
¿no? Se tiene que tener a un garante, pero con determinadas condiciones para poder accionar, ¿no? En ese punto. Es lo mismo que aquí, ¿no? No podemos, por ejemplo, no se podría, por ejemplo, exigir que alguien socorra a alguien si esa es una persona, por ejemplo, ¿no? Que padece de una discapacidad visual, por ejemplo, está en es minusválido, o en otro caso, ¿no? Es una persona que está bajo el influjo de algún psicotrópico, es una persona, digamos, que tiene, digamos, una alteración mental, esquizofrenia, paranoia, psicosis, etcétera, ¿no? Escenarios que se dan. A ver, otro punto más para avanzar. Entonces, lo nuclear aquí en la omisión impropia, repito, lo nuclear es la posición del garante. ¿Quién debe, a ver, quién es el responsable de evitar ese resultado? Es por ello que, ¿no? La obligación que tiene el sujeto, ¿no? Omitente de evitar el resultado, si no tiene dicha posición de garante, a ver, no responde, a ver, pregunta, en una playa, ¿quién tiene la misión de evitar que se ahoguen las personas? El salvavidas, ¿no? Pero tendría una responsabilidad el alcalde, tendría una responsabilidad el señor que cuide el parqueo de la playa, tendría alguna responsabilidad el personal de la municipalidad de limpieza, tendría alguna responsabilidad el serenazgo que está en la playa, no, porque el que asume la posición de garante es el salvavidas. El mismo nombre lo dice, ¿no? A ver, hay una preguntita. Claro, claro, por ejemplo, ¿no? El encargado en un hospital geriátrico, por ejemplo, ¿no? En un asilo, por ejemplo, ¿no? Se entiende que hay personas de la tercera edad que requieren un cuidado, digamos, especial, ¿no? Porque, digamos, por la edad, supongamos 90, 95 años. ¿Cuál es la posición del garante, por ejemplo, de un personal de salud? ¿No? En el baño, por ejemplo, ¿no? Evitar cualquier eventualidad. ¿Cuál es la posición del garante de un hospital en general? El médico, la persona que están de turno en ese caso. ¿Cuál es la posición de garante, por ejemplo, ¿no? En un evento, ¿no? El personal de seguridad. Se plantea esos escenarios, ¿no es cierto? En ese punto. A ver, es más, ¿qué nos dice? A ver, ya abarcado la jurisprudencia, Muñoz Conde, digamos, la doctrina, y sobre todo agradecerle a su compañero Carlos por los ejemplos, vamos a ver qué nos dice el código específicamente sobre ello, ¿no? Artículo 13, omisión impropia. Y nos plantea dos escenarios, ¿sabes? Me adelanto. El que omite impedir la realización del hecho punible será sancionado. Si tiene el deber jurídico de impedirlo, o si lo crea, o si crea un peligro inminente fuera del propio. Dos, si la omisión corresponde a la realización de un tipo penal mediante un hacer. Esto de aquí lo vamos a ver con algunos ejemplos para que se entienda mejor. Pasamos a la siguiente lámina. Y acá obviamente también me voy a ceñir a lo que indica Muñoz Conde, ¿no? La doctrina, y que sobre todo ha tenido mucha repercusión. A ver, vemos, sí, ojo, nos estamos basando en una posición, ¿no es cierto? A ver, dos puntos aquí. Una función de protección del bien jurídico, ¿no? Y un deber de control de fuentes de riesgo. Importante, ¿eh? Que no es lo mismo. Repito, una función de protección del bien jurídico y otro es un deber de control de fuentes de riesgo. Vamos a ver acá un ejemplo clásico, ¿no? A ver, comete homicidio. A ver, el primer ejemplo, ¿ah? Comete homicidio, ¿no? Comete homicidio, ¿no es cierto? La persona, el padre, la madre, ¿no? Por comisión, ojo, también se le llama comisión por omisión, a la omisión impropia. En algunos libros lo pueden encontrar, ¿no? No, el que no alimenta a su hijo recién nacido. Repito, un padre o una madre, supongamos que a ver, es un departamento, ¿ya? Está el papá o la mamá y está un recién nacido. ¿Quién es el encargado? ¿Quién tiene la responsabilidad de dar alimentación al neonato, al recién nacido? ¿Quién tiene la responsabilidad? No va a ser el vecino, no va a ser el policía, no va a ser el médico, ¿no? No va a ser el presidente. ¿Quién es? Los padres. Si se detecta que el niño ha fallecido por falta de alimentación, se comete un homicidio, ¿no es cierto? Por comisión, por omisión. Es decir, digamos, acá hay una vinculación natural, ¿no? Que se da en el ámbito familiar, vemos aquí, ¿no? Una
un punto clave a analizar. A ver, otro ejemplo. En virtud de participación voluntaria, ¿no? En una actividad peligrosa, ¿no? Ahora, si estamos en una actividad peligrosa, se entiende, ¿no? Que esto nos atañe, ¿no? O nos obliga, obviamente, ¿no? A ayudar a los demás que están. A ver, es una actividad peligrosa. Uno, la actividad peligrosa por su razón de ser, de estar en aspectos delicados, atañe a las personas que estamos participando en una actividad peligrosa, ya sea 2, 3, 5 personas, nos atañe a una obligación de ayudar a los demás, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, imagínense que ustedes están, digamos, practicando un deporte que es el alpinismo, ¿no? En un determinado monte, ¿no? Ahora, si en ese alpinismo una persona, por ejemplo, cae, se accidenta, se hiere, ¿cuál sería el deber ahí? Protección al bien jurídico. Como es un momento crítico, ustedes como compañero de esa persona accidentada en ese deporte de alpinismo, en esa actividad que están haciendo, tienen que socorrerlo. ¿Por qué? ¿Qué indica la doctrina? ¿Qué indica la teoría? El sistema jurídico, ¿no? Porque es una actividad peligrosa, ¿no? Otro punto, a ver, aquí hay lo que no le he puesto, pero también es válido. El tema de los médicos, ¿no? A ver, el médico tiene la obligación de atender al accidentado y sobre todo, no solamente atenderlo, procurar salvarlo, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? En un tema de virtud, de una aceptación voluntaria específica, pero de funciones protectoras. ¿No es cierto? El médico tiene una función de protección, ¿no? ¿Y cuál es ello? Atender al accidentado lo más rápido, lo más diligente posible y obviamente procurar, porque es un especialista, salvar la vida, ¿no? No es solamente atender por atender, ¿no? Es más, cuando una persona fallece, se elabora, ¿no? Digamos, un reporte donde indica, ¿no? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Y eso obviamente se analiza para determinar si ha habido o no negligencia, ¿no? Y la negligencia obviamente es pasible de sanción penal, ¿no es cierto? En ese punto y en esa materia. Bien, estos ejemplos del médico, de los deportes de riesgo, de, digamos, de un menor en total desatención de los padres, son, digamos, un escenario, ¿no? A ver, ahora vemos otro punto aquí, el deber de control de una fuente de peligro, otro escenario en la omisión de comisión o omisión impropia propiamente dicho, ¿no? En ese escenario. Y son casos que, digamos, en expedientes sé bastante, ¿no? Bien, a ver, estamos en un caso acá, y esto, por ejemplo, lo indicaba Muñoz Conde, ¿no? Muy ilustrativamente, ¿no? A ver, imagínense que están en un bosque con sus amigos, ¿no es cierto? Y hacen una fogata. Ahora, una fogata, ¿no? Y supongamos que lo hacen, digamos, echan gasolina, es una fogata, digamos, con una llama considerable, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la vida real? Pregunta, ¿ha habido, digamos, desgracias en los bosques por una mala acción humana? Por supuesto, ¿ah? Es decir, tengo entendido que, digamos, hace poco en Chile hubo, digamos, una tragedia, ¿no? Digamos, en una zona boscosa, ¿no? Y creo que se había determinado que habían sido unas personas que habían prendido fuego, ¿no? Entonces, si ustedes, digamos, están haciendo una fogata, ¿de quién es el responsable de que esa fogata, que ese fuego de la fogata no se expanda al bosque? ¿Quién sería el responsable? Obviamente, las personas que están haciendo esa fogata, ¿no? Si es que pasa una desgracia, responsabilidad penal. Es decir, en un control de fuente de peligro. A ver, ¿cuál es la fuente de peligro de la fogata? ¿Quién se encarga de controlar esa fuente de peligro? La persona que ha prendido la fogata, ¿no? Aquí, digamos, quien con su actuar precedente ha creado el peligro. Uno, inminente, obviamente, ¿no? Es un fuego, ¿no? De un resultado tiene la obligación de impedir la producción de un resultado, por ejemplo, de un incendio a gran escala en el bosque, ¿no? Otro ejemplo más, ¿cómo podemos ver con el control de fuentes de peligro? Imagínense, ustedes van por la calle, ¿no? Y cerca ustedes ven a una persona, ¿no? Con un perro agresivo, ¿no? Un perro, supongamos que un perro que tiene rabia. Ahora, la pregunta viene aquí. ¿Quién tiene dominio de la fuente de peligro? ¿Quién es el responsable si ese peligro se concreta en una... A ver, y ese perro, digamos, está suelto en plaza, no está con una correa, no está con un bozal, y el perro les ataca. Es decir, vemos que es un, digamos, un animal peligroso, está con rabia.
está, digamos, en un estado de estrés. ¿Qué tiene que hacer el dueño ahí? Controlar la fuente de peligro, controlar a ese animal peligroso. Y aún así no le importa nada, suelta la correa, le suelta el bozal para que el perro corra. Vemos que no ha habido un control de fuente de peligro, ¿no? Una comisión por omisión, es omisión impropia, ¿no es cierto? Bien, esos escenarios de la omisión puede ser propia o puede ser impropia. Obviamente lo ubican en el código 126, 127 y sobre la omisión impropia, artículo, ¿no? También de omisión, artículo 13, omisión impropia del Código Penal. ¿No es cierto? ¿Hasta ahí alguna pregunta, estimados estudiantes? Si hubiera una pregunta, yo encantadísimo, ¿ah? A ver, acá hay un comentario de su compañero Carlos, ¿no? Que desde ya le agradezco. Muchas gracias, Carlos, por la atención y por los planteamientos. Muchísimas gracias. Carlos Serna. Bien. Por ejemplo, acá hay una pregunta, perdón, un planteamiento, ¿no? Claro, eso es totalmente incorrecto, ¿no? Porque estamos tratando sobre la vida, ¿no? Y obviamente, ¿no? Porque estamos sobre qué, ¿no? Un deber de un peligro de fuente de peligro. A ver, vamos a, digamos, maximizar el caso. ¿Qué sucede, ¿no? Si un animal, ¿no? Es peligroso, está con rabia, y aún así el dueño suelta al perro. Responsabilidad, ¿no es cierto? En ese caso. Ahora, así como estamos analizando la acción, la omisión, ¿cuándo, no? Ya sé que estamos en el terreno de responsabilizar, ¿no? A alguien, ya sea por acción o por omisión, pero hay un caso, que es el supuesto de la acción. Perdón, supuestos, porque son varios, ¿no? Cuando nos encontramos ante escenarios que pueden neutralizar la responsabilidad penal. Es decir, cuando no, ante casos que no podríamos imputar, ¿no? Ejemplos. Hay tres modelos. Movimientos reflejos, ¿no es cierto? Algo que digamos que se da sin esperarlo, algo que digamos que nuestro cuerpo genera, ¿no es cierto? Sin una voluntad de nosotros, ¿no? No sé si les ha pasado cuando van al médico y el médico les golpea con un martillito en la rodilla y para ver si hay reflejo, ¿no? Ustedes no controlan eso, ¿no es cierto? Es decir, la voluntad de la... No, no hay una voluntad. Fuerza física irresistible. Uh-huh. Es más, algunos autores le llaman una masa humana, ¿no? Algo que no se puede controlar, ¿no es cierto? ¿No? También ahí. Y la voluntad en estado de inconsciencia, es decir, cuando no están en sus cinco sentidos, ¿no es cierto? En este escenario. Vamos uno por uno a ver. Primero de ellos, fuerza física irresistible. Muy sencillamente vemos acá la lámina, a ver. Para eso, a ver, supongamos, estos somos nosotros, caminando por la calle, ¿no es cierto? Ahora, estamos tranquilos caminando y de la nada viene un viento tan fuerte que hace que ustedes pierdan control de su cuerpo, pierdan el control de su cuerpo. Y tienen tanta mala suerte que al perder el control de su cuerpo, justo a su lado hay un niño y caen encima del niño y le causan una lesión, una fractura. La pregunta viene aquí. ¿Habría responsabilidad penal? Es decir, ustedes han podido evitar ello, se esperaban ello, obviamente no, ¿no? Es decir, ustedes han perdido el control de su cuerpo ya. Por eso se le llama la mera masa mecánica en la doctrina. Es decir, ¿qué es una masa mecánica? Algo que no tiene voluntad. Y es una metáfora, podemos decir, ¿no? Ustedes con una fuerza en la naturaleza, hace que pierdan el control de su cuerpo, ya ustedes, su cuerpo, digamos, no tienen forma de controlar la situación. Son una masa inerte, una masa que está siendo manejada por la naturaleza, ¿no? Entonces esto neutraliza la voluntad del ser humano, ¿no? ¿Qué más dice acá? La ausencia de la conducta por influjo de un factor externo que impide toda reacción por parte, claro, ¿no? Un factor externo como por ejemplo la naturaleza, ¿no? Perdemos el control de nuestro cuerpo. Vamos a verlo con algunos ejemplos, ¿no?
Muy sencillamente vemos acá. A ver, actos de la naturaleza. Es decir, cuando la naturaleza, ¿no?, genera algo que no esperamos, ¿no? Que, digamos, la naturaleza nos neutraliza nuestra voluntad. El ejemplo, ¿no? Hay un fuerte vendaval, nos tumba, golpeamos a alguien, ¿no? Alguien, por ejemplo, está, digamos, escalando, sucede un terremoto. A ver, ¿qué pasa cuando hay un terremoto? A ver, de magnitud grande, ¿no? Las personas, la Tierra se mueve tanto que nosotros mismos no podemos controlar nuestro cuerpo, ¿no? Sucede ello. O, por ejemplo, ¿no? Una oleada fuerte, ¿no? El mar, a ver, ¿qué pasa cuando una gran oleada nos logra tumbar en el mar? ¿No? Perdemos el control de nuestro cuerpo. La naturaleza influye ahí. Y, por ejemplo, al pasar estos casos, puede que, como ya no tenemos el control de nuestro cuerpo y hay personas cercanas, puede que la naturaleza nos lleve a un terreno para hacer daño, ¿no? En ese sentido. Bien, muy clásico. Otra fuerza física irresistible, ¿no? Cuando, digamos, de otra, ahora, acá se da, pero por acción de otra persona, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien, ¿no es cierto?, influye con su fuerza para impactar a nosotros. Ejemplo, ¿no? Alguien nos empuja con tal fuerza y nosotros, digamos, perdemos el control porque, digamos, la persona ha sido más fuerte, nos ha empujado en un descuido y de casualidad topamos el televisor y lo rompemos. Este bien patrimonial, al verse afectado, el dueño de este bien nos podrá responsabilizar? No, porque no, ha sido una fuerza que no hemos podido controlar. Una persona, un mal amigo, nos ha empujado, nos ha hecho perder el control y ha pasado ello. ¿No es cierto? Es fuerza física irresistible. Que ojo, que no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Porque, ¿qué sucedería cuando alguien nos agarra de la mano y nos hace firmar? Cosa también muy distinta que si alguien nos apunta con una pistola para hacernos firmar. Estamos en otro escenario. En otro escenario. Bien. Acto reflejo. Acto reflejo. A ver, ante estos escenarios no habría responsabilidad penal. ¿Por qué? Se llama fuerza física irresistible porque nuestra voluntad está neutralizada, porque nuestras acciones, nuestra forma física, digamos, nuestra determinación, nuestros reflejos, nuestros movimientos físicos han quedado invalidados, ¿no? Hemos sido derrotados por el mundo exterior. A ver, acto reflejo. Acto reflejo. Acto reflejo. Aquí no entra la fuerza de la naturaleza. Aquí ya no estamos hablando. Aquí, claro, también otro ejemplo es Homero Carlos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el acto reflejo es un estímulo. Un estímulo, repito. Ahora, un estímulo nos puede llevar a desencadenar que se afecte un bien jurídico, ojo, un bien jurídico. A ver, por ejemplo, muy rápidamente, ese estímulo del mundo exterior, obviamente, influye en nosotros. Y como estamos estimulados por causa y efecto, tenemos una reacción fisiológica, este es el estado físico nuestro, ¿no? Porque una cuestión biológica directa, reaccionamos a ese estímulo. Es por eso acá desaparece también el autocontrol, pero aquí por un estímulo, el anterior era por fuerza de la naturaleza, pues un órgano motor del sujeto se ha visto movido por impulso de un órgano sensor, pero sin que haya sido posible frenar el efecto. Es decir, un estímulo ha generado un cambio en nosotros, pero ese cambio, esa reacción no la hemos podido frenar. Ejemplos, aquí. El clásico es ello, ¿no? ¿Qué pasa si el doctor nos golpea con un martillo, nosotros reaccionamos digamos, y lo pateamos a él? Es un reflejo. Otro caso, los famosos calambres, ¿no es cierto? Los famosos calambres, ¿no? El estornudo también. ¿Qué pasa? A ver, si ustedes estornudan, y, digamos, al estornudar, golpean a alguien con su cabeza y le lesionan fuertemente. No habría una, una, este, una cuestión neurálgica, ¿no? Otro ejemplo, imagínense el caso de, digamos, de un mesero, de un mozo, ¿no? Está llevando, digamos, ciertas copas, cierta comida, ¿y qué sucede si justo en ese momento estornuda y al estornudar pierde el control de su bandeja y deja caer
esas botellas, por ejemplo, en el cuerpo de una persona y la afecta. ¿Habría responsabilidad penal? Evidentemente no. Ha sido un estímulo generado, el estornudo, a ver, los estornudos son tan repentinos que a veces no se llega a controlar. ¿Ah? Es un punto clave y un punto matriz. Los calambres también, ¿no? No se llega a controlar en ese sentido. A ver, un segundito para cambiar. A ver, por ejemplo, acá hay una pregunta de su compañero Carlos. Pero un acto reflejo aplica. A ver, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿no es cierto? En el tema del acto reflejo, tiene que ser un estímulo que influye en nuestra cuestión física. Estornudos, un golpe pequeño, un calambre, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Cuando es digamos, un perro agresivo, ¿no es cierto? Así el niño desde la otra orilla le esté provocando, etcétera, se llama la función del garante. ¿Quién garantiza que ese perro no afecte? Es el dueño. Es la persona que tiene el control. Y ojo, ¿ah? A ver, un perro con rabia, por ejemplo, tiene un alto potencial para atacar. ¿Y qué es lo que se dice? Tiene que haber un factor de responsabilidad para llevarle a una veterinaria o algún centro público, ¿no? Donde hay campañas de vacunación, ¿no? Antirrábica. ¿No es cierto? En ese caso. A ver, estos casos, así se afecte, no habría problema, ¿no? Penal, no habría responsabilidad penal, ¿no? Ejemplos de acto reflejo que un estímulo influyen para actuar de determinada manera y no podamos controlar nuestro cuerpo, ¿no? Puntual. Otro punto, estado de inconsciencia. Yo creo que este es el más determinante de todos, ¿ah? Porque aquí la persona está totalmente fuera de acción, ¿no? Aquí. Por aquí dice acá, se haya asumido en una situación en la que no es posible el autocontrol por pérdida de dicho momento de facultades intelectivas, claramente, ¿no? El caso más clásico, un sonambulismo. Una persona sonámbula está en un total estado de, no es consciente, ¿no? Está prácticamente está dormida. Y, por ejemplo, ¿no? Está en un estado de inconsciencia y, digamos, rompe un jarrón valioso, digamos, está, digamos, caminando y otra persona descuidada, la golpea, ¿no? Sin querer le topa, etcétera, ¿no? También el aspecto en un rango hipnótico también, ¿no? No hay un estado de inconsciencia. O también otro estado por una sustancia psicotrópica, ¿no? Está en un flujo de sueño, ¿no? Estado donde la persona no digamos, no tiene una conciencia, pues se llama inconsciente de lo que está pasando, ¿no? Bien, en los supuestos de acción son ¿no? Son los tres, repito, cuando la naturaleza nos convierte, nos neutraliza, nos impide movernos, en reaccionar, ¿no es cierto? ¿No? O también aquí, ¿no? Cuando alguien, digamos, ejerce una fuerza contra nosotros y nos tumba y al tumbarnos golpeamos a alguien o rompemos algo. En el acto reflejo, un estímulo, ¿no? Un estímulo físicamente influye en nuestro sistema biológico y hace que actuemos de alguna forma no esperada y que no podamos controlar. Estornudo. A ver, por ejemplo, cuando una persona se está, digamos, electrocutando y toca a alguien, no puede controlar ello, ¿no? Por ejemplo, a ver, imagínense que una persona se está electrocutando y de casualidad topa a alguien. No ha sido culpa de ello. ¿Por qué? Porque al electrocutarse a alguien pierde el control, ¿no? El sistema psíquico queda alterado en ese momento, ¿no? Un calambre también, ¿no es cierto? ¿No? Un estado crítico, ¿no? En ese sentido. Y sobre el estado de inconsciencia, lo último, aquí evidentemente, ¿no? Está en un estado donde está, digamos, en stand-by mentalmente, ¿no? Porque está dormido, está, digamos, hipnotizado, está en estado sonámbulo, está, digamos, en un estado, digamos, por un efecto de alguna droga, etcétera, ¿no? A ver, en esos casos, ¿no? De que plantea su compañero Carlos, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Código Penal establece, ¿no? ¿Quién no es pasible de responsabilidad penal? ¿No es cierto? Ahí pone, por ejemplo, ¿no? Menores de 18 años y toca un tema donde hay una alteración psíquica, le denomina. Y la alteración psíquica es cuando, ¿no? Esa persona, perdón, la alteración, digamos, perdón, del estado mental, perdónenme, es cuando una persona, digamos, por la condición, porque el síndrome de Down y no, son situaciones donde
la persona no tiene una conciencia de la realidad, pero de manera crónica, ¿no es cierto? De manera crónica. ¿Cuál sería la diferencia? Cuando se detecta el síndrome de Down, es más, ¿no? El síndrome de Down, que plantea su compañero Carlos, se plantea, por ejemplo, desde el estado de nacimiento, ¿no? El autismo también. Son, digamos, patologías que se dan desde una persona que nace. En cambio, por ejemplo, si queremos diferenciar con ese estado de inconsciencia, es cuando una persona, ¿no? Tiene su vida, ¿no? Estándar, normal, pero bajo un caso determinado en un momento, tiempo, espacio, se dio ello, ¿no? Por ejemplo, una persona con sonambulismo, no, digamos, es una persona que no tiene ninguna alteración mental, pero padece en un momento determinado ello. Una persona con hipnosis, ¿no? Una persona adulta, consciente, va a un especialista y está en un estado de hipnosis y puede hacer cosas que él no determina porque no estaba en un estado. Una persona con una sustancia también tomó en un determinado momento, ¿no? Cosa muy distinta con el estado de ello, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Para el síndrome de otra pregunta de Carlos, ¿aplica garante para una persona con síndrome de Down? No, ¿y por qué? ¿Y por qué? Por ejemplo, imagínense que, digamos, esta fogata lo hubiera encendido una persona con un síndrome de Down. A ver, ¿existe en la realidad alguien que ha sido imputado por ello? No. ¿Y esto por qué? El Código Penal se llama eximientes de responsabilidad penal. Y los eximientes de responsabilidad penal plantean unos escenarios de no atribución. Por ejemplo, una persona con síndrome de Down no sería responsable que en su familia hay un perro con peligro, ¿no? Una persona con síndrome de Down no tendría responsabilidad, ¿no? En un aspecto, digamos, de un peligro creado. Por ejemplo, si la persona con síndrome de Down prendiera fuego a la casa de un vecino, no sería pasible de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque es un eximiente de responsabilidad. Porque, digamos, se considera como una patología que, digamos, que no le permite estar en un estado de conciencia, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta, estimados chicos? Pero muchísimas gracias, Carlos, por la pregunta. Valoro mucho. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si hubiera otra pregunta, yo encantadísimo, ¿eh? ¿Sobre el tema o sobre otro tema también? Bien, si no hubiera alguna otra pregunta, nuevamente, muchísimas gracias por la atención. También mil gracias por las preguntas. Han sido muy buenas preguntas, ¿ah? Son casos que se llevan a la realidad. Y también a ICIEP por la invitación nuevamente, ¿no? Bien, entonces, esto ha sido el tema de acción, omisión, recordando, obviamente, ¿no? Que no es omisión netamente, ¿no? Sino ante qué omisión estamos, ¿no? Ante si es un caso, una eventualidad o ante una cuestión de el deber de garante, ¿no? La posición del garante. ¿Quién, si de verdad esa persona tenía responsabilidad? Cosa muy distinta en un tema general, ¿no? Como la visión propia. Donde, no, por ejemplo, uno, repito, uno no sale a la calle preparado para atender a alguien, ¿no? Pero a ver, supongamos, a ver, abogados, ingenieros, contadores salen a la calle, pero obviamente, ¿no? No esperan encontrarse con ellos. Pero si es que sucede que así no estén preparados, ¿qué dice el artículo 126 y 127? Tienen que prestar auxilio, tienen que llamar, socorrer. Ahora, en cambio, la omisión impropia sí, necesariamente sí, ¿no? Es la obligación que tiene alguien para actuar ante un hecho determinado, ¿no es cierto? Médicos, intensivistas, cirujanos, policías, bomberos, rescatistas, etcétera, ¿no? Una serie de funciones donde tienen, ¿no? Evitar el resultado, ¿no es cierto? Ahí. Ahora, pero, ¿no es cierto? Y acá también respondiendo otro punto de su compañero Carlos, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que se pide para hacer posición de garante?
¿Qué es lo que pide? ¿Qué condiciones quiere? Capacidad de realización de una acción determinada. Capacidad de realizar una acción determinada, ¿no? Es por ello que el código exime cuando hay, digamos, una alteración, ¿no? O, digamos, una enfermedad, ¿no? No exime, porque considera que no, digamos, hay un estado estándar para actuar, ¿no? Como una persona que no tiene una alteración mental, ¿no? No habría la capacidad de una persona con síndrome de Down de responsabilizar. Bien, y sobre los supuestos de acción, de ausencia de acción, perdónenme, los tres, ¿no? Movimientos reflejos, que era, digamos, un estímulo que se daba, perdón, un estímulo que se daba en los movimientos reflejos, aquí está, sobre la fuerza física irresistible, ¿no? Que la magnitud, ¿no? Supongamos que de la naturaleza, ¿no? Nos neutraliza, nos hackea físicamente, ¿no? Y desvariamos físicamente, ¿no? Nos convertimos en una masa andante, ¿no? Pasan estos escenarios. Y sobre la estado de inconsciencia, situaciones donde la persona no está en sus cinco sentidos, ¿no? No está despierta probablemente, ¿no? Bien, entonces, muchísimas gracias por todo y nos vemos el próximo miércoles 6 de marzo, ¿no? A las 7 de la noche. Que tengan una bonita noche. Muchísimas gracias. Cuídense mucho.